Bienvenidos a todos y todas. Hoy día del Señor, tercer domingo de junio, celebremos al Padre nuestro, Padre Celestial, y agradezcamos a Él por nuestros padres terrenales, a quienes le saludamos por ser hoy día del Padre, y también nuestra identificación en su sentimiento de dolor y esperanza de muchos que durante la emergencia sanitaria han visto partir de esta tierra a sus queridos papás. Hemos titulado nuestra reflexión de esta mañana, ¿fracasar como padre es un fracaso total? Es una pregunta. ¿Fracasar como padre es un fracaso total? Basado en 1 de Samuel capítulo 2 y 3. Emplearemos la nueva traducción viviente. Le animo a tener su Biblia abierta y en la mano. ¿Sabía usted la importancia de la crianza de hijos y de manera particular para los padres cristianos? Pero es una de las áreas más descuidadas. Además, no hay programas de capacitación previos a tener los hijos. Y por lo general, cada padre en el camino aprende a criar a sus hijos, maltratando a sus mayores principalmente. En esta mañana aprenderemos de cómo ser mejor papá y por qué no mejor mamá, a partir de experiencias que encontramos en la Biblia. Debemos saber que la Biblia es tan realista, por lo que encontramos papás modelos en ser buenos padres, así como malos padres en su rol de papá. Veremos el caso de un papá pésimo en su rol de padre, que pasó por alto ciertamente las enseñanzas claves en la crianza de sus hijos. Se trata de un papá del Antiguo Testamento, que se parece a los papás modernos de nuestro tiempo, ya que tuvo 2 hijos varones, ni más ni menos. Se trata de Elí, el sumo sacerdote y juez de Israel, de la tribu de Itamar, no de la familia de Itamar, de la tribu de Leví, quien fue sucesor de Sansón y mentor del profeta Samuel. Está registrada, como hemos dicho, en los capítulos 2 al 4 del primer libro de Samuel. Y del fracaso de Elí, sumo sacerdote como padre, sacaremos lecciones para nuestras vidas. Intentaremos responder 3 preguntas para responder también la pregunta, ¿fracasar como padre es un fracaso total? Veamos. La primera pregunta, ¿cómo eran los hijos de Elí el sacerdote? ¿Cómo eran los hijos de Elí el sacerdote? El sumo sacerdote Elí dirigía al pueblo de Israel desde una ciudad llamada Silo. ¿Lo ha escuchado? Allí ejercía su rol de sacerdote y juez. Se señala que Elí disfrutaba trabajar y servir al Señor en medio del pueblo de Israel. Vivía en una tienda de campaña al lado del tabernáculo y hizo también de sus 2 hijos, Ofni y Fines, sus sacerdotes, ambos nombres egipcios que significan renacuajo y el nubio, respectivamente. Seguramente confiados porque eran de la tribu de Leví, a pesar de que sus hijos no temían a Dios, Elí su padre los nombró sacerdotes en Israel. Sin embargo, se menciona sobre las acciones de los hijos de Elí eran muy pecaminosas y que blasfemaban a Dios. Veamos al menos 3 indicadores en el actuar de los hijos de Elí. En primer lugar, el primer indicador, no tenían conocimiento de Dios. ¿Dónde dice eso? Versículo 12, léalo junto conmigo. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. La palabra de Dios, en la versión Reina Valera del 60, dice con más claridad que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, Ofni y Fines no leían y tampoco consideraban la palabra de Dios en sus caminos. Por lo tanto, no conocían a Dios, tampoco sabían diferenciar lo que es y lo que no es de Dios. Muy a pesar que su padre era sacerdote y juez de Israel. Y uno se pregunta,
¿por qué siendo hijos del sumo sacerdotes eran hombres impíos? Lo más probable es que Elí estaba muy ocupado en su rol de sacerdote y juez de Israel, que descuidó la formación espiritual de sus hijos, tanto en su vida piadosa de buscar a Dios y la enseñanza de la palabra de Dios, y también en prepararlos para su ministerio sacerdotal. Claro, Elí como sumo sacerdote sabía muy bien la palabra de Dios, de su responsabilidad de enseñar a sus hijos, como dice Deuteronomio capítulo 6 del 5 al 7, que dice la palabra de Dios aquí. Léalo conmigo. Dice la palabra de Dios: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es muy triste saber que los hijos de un sacerdote no conozcan a Dios y, como dice la Nueva Traducción Viviente, eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor. Amado y amada, nosotros no somos mejores que el sacerdote Elí. Por ello debemos evaluar nuestras vidas, ya que los cristianos, los creyentes en Cristo, también somos sacerdotes de Dios. Debemos preguntarnos de cómo estamos formando a nuestros hijos. ¿Le estamos enseñando la palabra de Dios para su acercamiento y comunión con Dios y también para su servicio a Dios? Los cristianos estamos llamados a enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños la palabra de Dios, para que encuentren en la palabra su consejero, la luz para sus decisiones, la vida para su bienestar, y que desde su niñez sepan que la palabra de Dios es viva, es útil para formar su carácter hacia la madurez, y también es útil para prepararlo para toda buena obra. Es importante la enseñanza de Dios a los hijos e hijas, en coherencia con nuestro ejemplo vivo de obediencia y sumisión a la palabra de Dios, desde las evidencias más sencillas de la vida. Algunos ejemplos cotidianos. Primero, como el aborrecer toda mentira, por más pequeña que ésta sea. Porque el padre de la mentira es el diablo. Y en el hogar se dice muchas veces, no hay que mentir al hijo. Pero los padres, cuando ofrecemos comprarle algo y luego no lo cumplimos, estamos mintiendo. O cuando debemos dinero a alguien y nos piden que lo devolvamos, respondemos con mentiras que nuestros hijos escuchan y saben. Otro ejemplo, o también en el hogar con nuestro ejemplo, no demostramos nuestra vida de oración y obediencia de la palabra de Dios. Claro, si nuestros hijos ven incoherencias en nuestra vida, contrastando con la palabra de Dios, dirán que el Dios de la Biblia no es verdad, y no creerán en Cristo, y dirán que es una religión más, y concluirán que todo da igual, estar en la religión o vivir a la par de un mundo donde la mentira y la corrupción es como parte de su cultura. Cuidado, cuidado. Otro error que podemos cometer los padres es solamente llevar a nuestros hijos a la escuela dominical de la iglesia, claro, en tiempos de no COVID. Y esto es suficiente. La clave es la enseñanza de la palabra de Dios en el hogar. Un ejemplo muy doloroso que nos debe llevar a mucha reflexión es cuántos niños, ¿se acuerda usted cuántos niños venían a nuestras escuelas de valores de los sábados? ¿Y ahora qué son de aquellos jóvenes que eran niños o ahora adultos, pero hace tiempo eran niños y venían a la escuela de valores? Están en otros caminos, lejos del Señor. Es triste, es doloroso, pero es un claro ejemplo. Si los padres no ayudan en su hogar al niño o niña, la iglesia no puede reemplazar el rol
de los padres. Un segundo indicador, ¿cómo eran los hijos de Elí? Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículos 13 al 17, estamos leyendo 1 de Samuel capítulo 2 del 13 al 17, y léalo conmigo. Ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma todo lo que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o lo tomaré a la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Ciertamente los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. No sabían diferenciar lo bueno o lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Encontramos al menos 3 necedades, pecados horribles, en relación a las ofrendas y sacrificios a Dios en la porción bíblica que hemos leído. Primero, no respetaban las enseñanzas de Levítico capítulo 7 del 31 al 32, donde se permitía al adorador, al ofrendante, que traía sus ofrendas, ovejas, terneras u otros machos cabríos de 3 años, comer de todo, excepto la grasa que era quemada como sacrificio a Dios, y el pecho y la espaldilla derecha que eran dadas a los sacerdotes que ofrecían el sacrificio a Dios. Segundo, no respetaban la función sacerdotal como algo digno y lleno de honra delante de Dios. Por el contrario, aprovechando su cargo sacerdotal, enviaban a su sirviente que actuaban con egoísmo, rebeldía y violencia, ya que se llenaban a la fuerza de la carne antes que se cociera en los peroles. ¿Qué más encontramos? Tercero, no respetaban a los israelitas que llegaban a Silo, quienes con reverencia a Dios traían sus ofrendas. Por el contrario, actuaban con menosprecio a los que venían a adorar a Dios, atropellando la fe de los israelitas, el pueblo de Dios. Esta escena de por sí refleja el fracaso del ministerio sacerdotal de Elí y también su fracaso como padre. Ya sus 2 hijos sacerdotes cometían aberraciones pecaminosas en el altar de Dios. Además, Ofni y Fines ya eran adultos mayores, aunque el texto dice jóvenes, y su padre Elí era muy anciano, con limitaciones para monitorear el servicio sacerdotal de sus hijos, y menos distinguir la abominación que cometían en el altar de Dios. Amado papá y amada mamá, a tiempo debemos reaccionar y evaluar nuestros propios errores. Como dice el Salmo 19.2. ¿Qué dice el Salmo 19.2? Léalo conmigo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Por ello, los que somos papás y mamás cristianos debemos hacer un alto en nuestro caminar y evaluar nuestro rol como papás y mamás. Claro, y los jóvenes también, ¿por qué no ser advertidos para tu rol futuro como padre? Cuidemos la vida piadosa y de adoración de nuestros hijos desde muy bebé. Y si nuestros hijos e hijas ya son adultos y tienen su propio hogar y hemos fracasado en su desarrollo espiritual, podemos hacer algo. Nunca será tarde.
para pedirles perdón a nuestros hijos e hijas adultas porque no le encaminamos con la palabra de Dios en su momento. Claro, además, predicarles el Evangelio de Jesucristo y la nueva vida en Cristo hoy. Tercer indicador, ¿cómo eran los hijos de Elí? Cometían pecados sexuales a la puerta del templo. Versículo 22. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabían que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Dice la palabra de Dios. El desorden y las ataduras pecaminosas de Ofni y Fines, los hijos de Elí, realmente eran muy horribles, a tal punto que actuaban peor que un incrédulo, y que por ser hijos del sumo sacerdote, al tener el poder sacerdotal, aprovechaban para hacer desórdenes y abominación a Jehová en su altar, ya que la palabra, según la versión Reina Valera del 60, dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, cometían actos de inmoralidad sexual con las mujeres que servían en el tabernáculo, fornicaban justos en el lugar de adoración a Dios, atropellando el derecho de los más vulnerables y abominando el lugar santo de Dios. Este hecho, todo Israel llegó a saberlo. Estos actos de sus hijos reflejan el mayor fracaso de Elí como padre y como sacerdote de Dios. Elí debió actuar como el ungido por Dios sumo sacerdote, tomando acciones disciplinarias para corregir la profanación del altar de Dios, como removiéndoles o expulsándoles a Ofni y Fines del oficio sacerdotal que desempeñaban. Más aún, estos hombres debieron haber sido castigados por sus crímenes, crímenes, según la ley mosaica y levítica. Amado y amada, a veces miramos solo la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga de nuestros propios ojos, como dice el Señor Jesús. El sacerdote Elí, cuando vio a Ana, la mamá de Samuel, una mujer temerosa y piadosa de Dios, lo tuvo por ebria cuando ella estaba orando por su hijo Samuel. Y más bien el ebrio era el mismo Elí, porque no era consciente de los pecados de abominación contra Dios de sus propios hijos. Por ello, antes de mirar a otros, debemos mirarnos a nosotros mismos, de cómo estamos acompañando la formación espiritual de nuestros hijos. Si está en nuestros planes como matrimonio, el enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos e hijas, y que ellos anden en los caminos de Cristo, y sirvan a Dios con los dones y talentos recibidos, y si no lo estamos haciendo, empecemos hoy, antes que sea muy tarde. Sí, empecemos hoy, antes que sea muy tarde. La segunda pregunta para responder: ¿fracasar como padre es un fracaso total? La segunda pregunta: ¿cómo era Elí como padre? En el relato bíblico encontramos al menos 3 características de Elí como padre. Primero, Elí era un padre muy permisivo con sus hijos. ¿Dónde dice eso? Versículo 23 al 25, y leámoslo por favor. Versículo 23 al 25, dice la palabra de Dios así. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder?
Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Sí, dijimos allí, su permisividad para con sus hijos y también la falta de disciplina oportuna. En primer lugar, su permisividad para con sus hijos. El sacerdote Elí es una clara ilustración de un padre indolente y permisivo en la crianza para con sus hijos. Seguramente se confió en su privilegio de ser de la tribu de Leví, ser el sumo sacerdote de Israel, al saber que Dios le tenía una promesa para bendecirlos generacionalmente en la casta sacerdotal. Y olvidó su responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a sus hijos y de ser celoso en la santidad de la vida de fe y servicio a Dios, como el sacerdocio de sus hijos. Ya en su ancianidad, escuchaba la queja del pueblo de Israel, de los actos profanos, de violencia y maldad de sus hijos, aunque sintió pesar y angustia por las acciones de sus hijos y el reclamo de los israelitas, pero ya no pudo corregirlos. Sí, ya no pudo corregirlos. Es doloroso saber que la pasividad y permisividad en la formación espiritual de nuestros hijos, de un padre como Elí, ayudó a fortalecer el egoísmo y la maldad de sus hijos, y peor aún, cometer abominación en el altar de Dios. Amados, jamás seamos complacientes y permisivos con el pecado de nuestros hijos e hijas. Pero también lo que vemos aquí es que, ¿por qué fue permisivo? Porque no disciplinó oportunamente a sus hijos. Elí, conocedor de la palabra de Dios, pudo haber corregido a tiempo a sus hijos con la misma palabra de Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios en relación a la disciplina para con los hijos. Leamos, por ejemplo, Proverbios 13:24, que dice, el que escatima la vara, odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Aleluya. A muchos no nos va a gustar este texto de la palabra de Dios, y menos a los psicólogos modernos. Dice la palabra de Dios, el hecho de no disciplinar a los hijos por su falta demuestra una falta de amor por ellos. Más aún, es un odio por ellos. Debemos tener mucho cuidado. Como hemos dicho, la psicología moderna contradice la disciplina bíblica, implementando un lenguaje subliminal de la educación con ternura o corrección con ternura, y para nada la disciplina con el uso de la vara, que según la enseñanza bíblica es también una expresión de amor al hijo o la hija. Proverbios 22:15, ¿qué dice? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Qué tremendo la palabra de Dios. Debemos saber que la disciplina al niño o al joven nos entrena para actuar de la manera correcta y más provechosa. Así como estos versículos leídos en la palabra de Dios, encontramos pautas y principios muy claros de cómo corregir al hijo. Y en ese propósito usar también la disciplina, pero también enseñemos con nuestro ejemplo de vida en primer lugar. Y si los hijos son desobedientes y rebeldes en su necedad, aplicar con el muchacho, como dice el texto bíblico, una disciplina correctiva, y que cuánto bien le va a hacer en su desarrollo saludable. Mostrar negligencia en esta área o no hacerlo resultará que nuestros hijos no respeten a los demás y tampoco a Dios. Pero veamos también, amados hermanos, cómo era Elí el padre. En primer lugar, fue un padre muy permisivo. En segundo lugar, amonestó tardíamente a sus hijos. Creo que ya lo hemos dicho, pero veámoslo otra vez.
Elí sentía dolor por sus hijos y quería corregir cuando estaba totalmente anciano de edad. Y obviamente esto es muy tarde. Por ello la palabra de Dios dice que debemos corregir a tiempo y no a destiempo a nuestros hijos. ¿Dónde dice eso, pastor? Usted está inventándose. No, léalo conmigo. Proverbios 19:18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Cuando dice mientras hay esperanza, sugiere que llega un momento en que corregir al muchacho es demasiado tarde. Esto es, aplicar la disciplina correctiva para con los hijos es muy tarde. Los hijos de Elí ya estaban corrompidos a lo máximo y ya la necedad y rebeldía era parte de su hábito y costumbre. Ciertamente, disciplinar a nuestros hijos no es fácil. Lo fácil es dejar a los hijos que hagan todo lo que quieran. En muchos hogares cristianos y no cristianos, los hijos y las hijas se van con sus amigos de fiesta sin pedir permiso y en casa aprueban diciendo que vaya a divertirse en vez de molestar en casa. O también no hay límites para su tiempo con la televisión o chateos con el Facebook u otro. Podemos decir, son hogares sin responsabilidad, sin límites y correcciones para los hijos. Amado y amada, Elí fue avergonzado por sus hijos, porque fueron muchachos consentidos. No los trazaron los límites y correcciones en concordancia a la palabra de Dios de manera oportuna. Cuidado, cuidado, papás y mamás. Actuemos a tiempo. Cada vez que tengamos que corregir a nuestro hijo o hija, supone todo un esfuerzo emocional y de tiempo. Actuemos antes de ser avergonzados por nuestros hijos e hijas, como dice Proverbios 29, del 15 al 17. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Sí, dice el versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Los padres debemos ser firmes con la palabra de Dios. Nos demanda, lo ordena, y sabemos que Dios nos pedirá cuentas como padres. Pero nunca olvidemos, en primer lugar enseñemos a nuestros hijos e hijas con nuestro estilo de vida, con nuestro ejemplo de guardar la palabra de Dios. Recuerde que los hijos por lo general van a tener una actitud negativa y rebelde a la disciplina, pero debemos hacerlo, porque si están aplicados en amor y en justicia y correctamente en la forma, producirá un efecto correctivo y de sabiduría en el hijo y la hija. Estamos respondiendo a la segunda pregunta, ¿cómo era Elí, el padre? En tercer lugar, Elí honró más a sus hijos que a Dios. Versículos 29 y 30, es terrible, pero leamos la palabra de Dios, amado y amada. Dice la palabra de Dios, entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les dan más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me sirvieran siempre como sacerdotes. Acá está su promesa. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que menosprecian, dice la palabra de Dios. Esta experiencia del sacerdote Elí debe llevarnos a una profunda reflexión y al mismo tiempo a tomar acciones correctivas. Hay un reclamo de Dios al sacerdote Elí. ¿Por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Dicho de otra manera, Elí
yo te puse como sacerdote, pero has idolatrado a tus hijos. Aquí encontramos una tremenda lección. Sí, muchas veces los papás que tenemos un hijo o una hija, caemos en el pecado de honrar al único hijo más que a Dios. Llegamos a darle todo lo que pide, le permitimos hacer todo lo que quiere y no somos firmes en la enseñanza de la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad y deber, querido papá y mamá, de entregarlo a nuestro único hijo, a Dios, cual Abraham entregó a Isaac, su único hijo, como ofrenda y sacrificio vivo delante de Dios. Por tanto, amados y amadas, hagamos que nuestros hijos respeten la palabra de Dios. Y no podemos ser padres consentidores y tolerantes. Seguramente nuestros hijos nos dirán que el resto de muchachos de su edad hacen esto o hacen aquello, pero la firmeza de nuestra corrección estará en cómo nosotros vivimos la palabra de Dios y luego enseñamos, y ciertamente toda la presión social con todas sus tentaciones, con sus tentaciones caídas, no afectarán a nuestros hijos. Amemos a nuestros hijos e hijas y por lo tanto acompañemos a que nuestros hijos e hijas adoren a Dios, respeten a Dios, teman a Dios, se deleiten y vivan la palabra de Dios. Recuerda, la crianza de hijos no es fácil. Y cuando cumplimos este rol, llevamos en nuestros hombros la más grande responsabilidad bíblica, porque el día que estemos en su presencia también rendiremos cuentas a Dios. Jamás dejemos de lado la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios es la fuente más rica de principios y pautas que Dios nos provee para la crianza de nuestros hijos. Estamos viendo, ¿fracasar como padre es un fracaso total? Hemos respondido la primera pregunta, ¿cómo eran los hijos de Elí? También la segunda pregunta, ¿cómo era Elí el padre? Tercera pregunta, ¿qué dice Dios sobre la crianza de hijos de Elí? Veamos entonces lo que dice Dios, que su forma de crianza ha traído dolor y desgracia para su familia. Eso es lo que encontramos en primer lugar. En primer lugar, versículos 31 y 34. Dice la palabra de Dios. Versículos 31 y 34. Estamos en 1 Samuel capítulo 2. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirvan como sacerdotes. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los que sobrevivan llevarán una vida de tristeza y dolor, y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Fines, mueran el mismo día. La verdad es que Dios toma en cuenta todas las cosas pequeñas o grandes que cometemos en nuestro rol de padres. Dios no está durmiendo o va a pasar por alto hechos de nuestra vida. Vamos a ser bendecidos si somos buenos padres en nuestro rol, o sufrir las consecuencias de nuestro descuido en el rol como padres, y todo de acuerdo a la palabra de Dios. Y al ver el fracaso de Elí como padre es muy doloroso. Ver la desgracia para la familia que encontramos en el relato bíblico. Sí, ahí están enumerados y vamos a explicarlo. Primero, todos los miembros, dice, de tu familia morirán antes de tiempo. Y nadie de viejo. Por tanto, Dios dará fin a su familia y sacerdocio de Elí. En segundo lugar le dice, Dios bendecirá a Israel, que es su pueblo,
pero no bendecirá a ninguna de la familia de Elí. ¡Qué triste! Tercero, dice, los miembros de tu familia que sobrevivan llevarán una vida de dolor y tristeza. ¡Qué tristeza para la familia de Elí! Cuarto, sus hijos Ofni y Fines morirán con muerte violenta y el mismo día. Claro, estar de luto por la pérdida de varios familiares en un mismo día debe ser terrible y horrible, y que realmente a nadie se lo deseamos. Uno de los responsables para este dolor y desgracia de esta familia es el mismo Elí, el papá en el hogar, porque descuidó la crianza de sus hijos de manera saludable y a la luz de la palabra de Dios. Esto es muy fuerte, hermano, pero es real. Recordemos, la promesa y la bendición de Dios era bendecir generacionalmente, es decir, generación tras generación a Elí y su familia, ya que eran de una casta privilegiada, sacerdotes de la tribu de Leví. Pero cosechó maldición para su vida y familia al tener en poco la enseñanza de la palabra de Dios en relación a la crianza de sus hijos. Por ello, amados, ten en cuenta la palabra de Dios, ya que ella con determinación nos dice aquello que usted sabe, ¿no? Proverbios 22:6, que dice, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y no tengamos, amados, en poco la palabra de Dios, sino prioricemos la crianza de nuestros hijos, acorde a la palabra de Dios, y más aún, como sacerdotes de Dios que somos. Como dice la palabra de Dios, cada cristiano, cada creyente, es un real sacerdocio de Dios. Donde dice ello, usted lo puede leer en 1 de Pedro 2:9. Estamos respondiendo. ¿Qué dice Dios sobre la crianza de hijos de Elí? En segundo lugar, lo que dice, la conducta de sus hijos trajo juicio de Dios sobre su familia. Ahora sí estamos en el capítulo 3 de 1 de Samuel, versículos del 11 al 14. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y lo de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios, ni ofrendas. Cuán difícil y doloroso y terrible fue para la familia de Elí y el pueblo de Israel la determinación del juicio de Dios a causa de los pecados de Elí y sus hijos. Al tener en poco la adoración a Dios y profanar el altar a Dios, hay un pronunciamiento de maldición contra Elí y su familia, y cada una de ellas son muy terribles y espantosos para Elí y su familia, pero para todo Israel. Primero, que dice en la palabra de Dios que hemos leído, Dios concretará todas sus amenazas ya señaladas contra Elí y su familia, que ya lo hemos dicho. En segundo lugar, dice, el juicio de Dios será sobre toda la familia, porque Ofni y Fines blasfemaron contra Dios y Elí no tomó las correcciones disciplinarias. Tercero, Dios determinó que estos pecados de Elí y sus hijos jamás serían perdonados, ni con muchos sacrificios, ofrendas
oraciones y rituales. Es muy triste que una familia entera termine con tanto dolor bajo el juicio de Dios, por la blasfemia de los hijos para con Dios, por descuido del padre en su rol de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Esta desgracia no deseamos para nadie, pero es un claro ejemplo para ti papá, para ti mamá, para ti joven que estás anhelando ser papá o mamá. No descuidemos el guardar la palabra de Dios y enseñar con alta prioridad a nuestros hijos e hijas. Jamás honremos a nuestros hijos más que a Dios. Jamás idolatremos a nuestros hijos. Jamás seamos permisivos con nuestros hijos y dejemos de lado la palabra de Dios. Si es necesario, hagamos las acciones correctivas o la disciplina como expresión de amor al hijo o la hija. Querido papá, querida mamá o querido papá, sé que es tu día y por eso compartimos esta parte de la palabra de Dios. Estamos a tiempo. Esforcemos para ser mejores papás, mejores padres. Corregirnos y prestar atención al cuidado y desarrollo espiritual de tus hijos, de nuestros hijos, de la esposa y la familia. Hemos leído una historia muy triste y dolorosa del sumo sacerdote Elí en relación a sus hijos y familia, de cómo perdió la bendición generacional que Dios tenía por ser parte de la tribu de Leví. Esta verdad, amado y amada, debe advertirnos sobre la urgencia y alta prioridad en nuestros hogares y familia, el de instruir y de formar hijos e hijas temerosos de Dios y que guarden su palabra. Y ser los instrumentos de Dios para una bendición generacional a nuestras familias, en vez de ser un fracaso y de maldición de Dios sobre nuestra descendencia. Querido papá y mamá, jamás nos apartemos de la palabra de Dios, de sus principios y pautas sobre crianza de hijos. Aunque muchas teorías modernas como la psicología nos dirán que están pasados de moda o eran para otros tiempos, en la palabra de Dios encontramos claramente establecidos los límites del camino adecuado a transitar en el cuidado de los hijos. Como Proverbios 23, 13 al 14, la Nueva Traducción Viviente dice: no dejes de disciplinar a tus hijos, no morirán si les das unos buenos azotes. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Finalmente, tu hogar es el centro de la enseñanza de la palabra de Dios para tus hijos. El amor, el temor y el servicio a Dios se tiene que aprender empezando desde el hogar. Somos los padres, somos los sacerdotes del hogar, los llamados a establecer las metas del perfil de nuestros hijos, como hijos que andan y sirven en los caminos de Dios. Dios te ayude, Dios nos ayude. Oremos. Soberano Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito seas tú. Tú eres, Señor, nuestro Padre Celestial. A ti, Señor, en este día queremos adorarte, queremos honrarte, porque eres Padre nuestro, que nunca nos fallas, que cumples tu promesa, que tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Pero en el camino, Señor, neciamente, como Elí, el sacerdote y sus hijos, podemos perder la bendición tuya, Señor, como ellos lo perdieron. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a aprender de tu palabra, a aprender de los principios descritos en ella, para ser cada vez un mejor papá en esta tierra, un mejor padre
para nuestros hijos. Un modelo de padre que inspira seguir al Dios Padre para nuestros hijos. Te lo rogamos de todo nuestro corazón. Sé, Señor, que tenemos muchas limitaciones. Sé, Señor, que tenemos muchas luchas internas. Pero, Señor, ayúdanos a que en esas limitaciones y en que esas luchas podamos vencer. Señor, sometiéndonos a tu palabra, mirando la cruz de Cristo y fortaleciéndonos, Señor, en tus promesas. Y Padre querido, ayuda también a nuestras queridas mamás a que también, Señor, se esfuercen en la crianza de sus hijos, en tus caminos, cual, Señor, la mamá y la abuela de Timoteo, Señor, cual Eunice y Loida. Pero también ayuda a los jóvenes, Señor. Ayuda a los jóvenes que seguramente en tu tiempo serán padres o madres a prepararse para esta misión noble, para esta misión importante de ser padres, Señor, en el modelo tuyo, de ser madres, como enseña tu palabra, Señor, para nuestros hijos. Y gloria a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.